Aleluya, gloria a Dios. En esta tarde pretendo compartiros una palabra de ánimo, pero el tema es el sufrimiento. Me gustaría que leyéramos una serie de textos que he utilizado ya en alguna ocasión. Hechos de los Apóstoles, capítulo 12. Dice en el versículo 6, cuando Herodes lo iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas. Y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. ¿Podéis imaginaros la escena? Una cárcel romana, a Pedro maniatado con cadenas, con dos soldados a sus lados, con gente custodiando la cárcel, y Pedro estaba haciendo ¿qué? No. Tan feliz él. Vamos a ir al capítulo 17. Capítulo 16 de Hechos de los Apóstoles. Y aquí nos encontramos a Pablo y a Silas. Dice, después de haberlos azotado mucho parece que es lo contrario de poco, ¿no? Digo yo. Así, utilizando mi sapiencia habitual, digo yo que mucho es lo contrario de poco. Pues los azotaron mucho y los echaron en la cárcel, parece como si fueran animales, los echaron ahí en la cárcel, mandando al carcelero que los guardara con seguridad. Estos no eran cualquier cosa, debían de ser asesinos, debían de ser gente peligrosa, Pablo y Silas. Y por eso le dicen al carcelero, custódialo con seguridad. El cual, sabiendo lo que tenía en juego, al recibir esta orden los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies con el cepo. Todos sabéis lo que es el cepo. ¿Podéis imaginaros ahora esta nueva escena? Nuevamente una cárcel romana, ya no cualquier celda, la de más adentro. Piensa que era oscura, que no tenía ventanitas al exterior, no era Picassent, ya les hubiera gustado caer en Picassent. Estaban en una cárcel húmeda. Algunas de las personas morían antes de ser enjuiciadas debido a las condiciones infrahumanas en que se vivía en estas cárceles. Y dice, pero a medianoche, Pablo y Silas se pusieron a conversar. Por alguna razón no conciliaban bien el sueño los muchachos. Igual tenían que ver la tocata que les dieron, digo yo. Porque los azotaron, ¿cuánto? Mucho. Y cuidadito que cuando los romanos azotaban, esto no era papá con la vara, Y yo pienso que uno al otro se diría, a ver, Pablo, ¿qué es lo que mejor sabemos hacer? Ahora ya aquí en la cárcel se nos ha acabado ya nuestra fiebre misionera, ya aquí parece que nos vamos a podrir aquí. Y uno dice, pues mira, ¿sabes qué? Como estoy aburrido, no sé qué hacer, pues yo voy a orar. Y el otro dice, pues yo me saco la guitarrita y nos cantamos y nos hacemos aquí un cultito entre tú y yo que para morirse, ¿no? Y es exactamente lo que hacen, un culto de esos para morirse, abarrotados en la cárcel, Pablo y Silas. Y cantaban himnos a Dios, oraban y cantaban himnos a Dios. Y los presos no estaban solitos del todo, habían presos allí y los oían. Yo pienso que tenía que ser un culto muy animado, porque los presos me imagino que darían silbidos, cállate desgraciado, malateja te cae, yo qué sé qué pasaría allí dentro, pero desde luego los presos no debían de estar muy felices con Pedro y Pablo allí dentro. Que en vez de dormir, que es lo que toca en la noche, queridos jóvenes, estos estaban por hacer fiesta. Así que vemos en una escena a Pedro durmiendo y en la otra estos celebrando. ¿Celebrando qué?
En esta tarde, mientras estamos en la alabanza, se me ocurrieron estos dos textos a modo de entrante, pero no tiene nada que ver con lo que quiero, bueno, sí tiene que ver, pero quiero compartiros sobre 2 de Corintios capítulo 1, y tiene que ver porque, ¿crees que Pablo y Silas tenían terminaciones nerviosas en su cuerpo y sentían los palos como tú y como yo? ¿Crees que sí, que eran gente como tú y como yo? ¿Crees que algo de sufrimiento tendrían allí en aquella cárcel, Pablo y Silas? ¿Algo de sufrimiento tenían que tener? ¿Tú crees que Pedro, aunque el tío estaba durmiendo y la verdad es que merece un chapó este hombre, pero su hermano Jacobo había sido asesinado, lo habían matado? Así que no había muchas razones para pensar que él iba a tener mejor suerte. Pero don Pedrito, dormía. Digo yo que Pedro también sabía de sufrimiento, ¿no? Algo sabría él. Y yo me pregunto, ¿es el sufrimiento para los cristianos? Ese es el tema de esta noche. Y si el sufrimiento es para los cristianos, ¿cómo un cristiano debe de afrontar el sufrimiento? Eso es lo que me gustaría tratar en esta noche. ¿Cómo afrontar el sufrimiento? ¿O seremos cristianos de estos que a la mínima que nos pasa algo y decae nuestra fe y pensamos que Dios ya se fue, que Dios está olvidado de ti? ¿Cómo vamos a reaccionar? ¿Reaccionaremos como el mundo, desesperados, entrando en depresión, tomando pastillas tranquilizantes o quizás bebiendo alcohol para olvidar, drogándonos o utilizando la venganza y la violencia como vía de escape? ¿Cómo debemos los cristianos de afrontar el sufrimiento? Hay dos palabras que me parecen importantes antes de leer 2 de Corintios, capítulo 1 y versículos del 3 al 5 y del 8 al 9. Dos palabras que van a estar pululando durante todo lo que quiero compartiros. Las dos palabras son palabras que aparecen en Génesis y son miedo y dolor. Miedo y dolor. Parece que van emparentados con el sufrimiento. ¿Te puedes imaginar sufrimiento sin dolor? ¿Puedes pensar en el sufrimiento sin que te cause algo de miedo? ¿Puedes pensar en que en el 2030 te estarás jugando la vida si no te dejas implantar el microchip? ¿Y no te da miedo? ¿Sabes? El miedo y el dolor aparecen a raíz y como consecuencia del pecado. No sé si tú eres una persona miedosa, pero quiero que sepas que si hay temor en tu vida, es una cuestión a extirpar. No puedes ser un cristiano eficaz si en tu vida hay miedo o hay temor. Dice la Biblia que el perfecto amor de Dios echa fuera el temor. Es como que no pueden coexistir. Temor y amor de Dios. Es como que el que tiene temor no acaba de conocer bien a Dios. ¿Sabes cuándo los primeros humanos tuvieron miedo? Se trata de Adán y Eva. ¿Recuerdas cuándo tuvieron miedo y se escondieron? Cuando pecaron. Dios estaba buscándolos. Yo creo que no quería encontrarlos. Y ellos dijeron haberse escondido por temor. ¿Sabes cuándo aparece la palabra dolor? Cuando el ser humano va a experimentar el dolor. A raíz del pecado. La mujer con el parto y el hombre para la subsistencia. Dolor y miedo se dan de la mano con el sufrimiento. Así que pero vamos a entrar ya en materia y van a ver tres textos básicos. 2 de Corintios, como he dicho antes, capítulo 1, del 3 al 5, del 8 al 9. Después vamos a leer Éxodo, capítulo 14,
Versículos 5 y 6 y del 9 al 15. Y por último el Salmo 46 del 1 al 3, que como hemos leído antes, no lo voy a repetir. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 3 al 5, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas, otra vez la palabra todas, nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Así como abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Damos un saltito, versículos 8 y 9. Hermanos, no queremos que ignoréis acerca de la tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados en gran manera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Vamos a irnos al Éxodo, libro del Éxodo, capítulo 14. Éxodo 14. Y dice así la palabra del Señor. Cuando fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, estamos hablando de la salida del pueblo de Israel de Egipto, el corazón del faraón y de sus siervos se volvieron contra el pueblo y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto? Hemos dejado ir a Israel para que no nos sirvan. Unció entonces su carro faraón y tomó consigo a su ejército, y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto, junto con sus capitanes. Y damos un salto al versículo 9. Los egipcios los siguieron con toda la caballería y los carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército. Los alcanzaron donde estaban acampados junto al mar, cerca de Pihairot, frente a Baal-Zephón. Cuando el Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos y vieron en un lado a los egipcios que venían tras ellos, y por el otro los hijos de Israel clamaron a Jehová llenos de temor, porque estaban viendo las aguas del mar Rojo. Dice: porque mejor nos es servir. Dice: y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué nos has hecho esto? ¿Por qué nos has sacado de Egipto? Ya te lo decíamos cuando estábamos en Egipto: déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos es servir a los egipcios que morir en el desierto. Moisés respondió al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová os dará hoy. Versículo 14: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchan. Vamos a orar. Señor, en esta tarde queremos pedirte que sea tu Espíritu hablando en esta noche a cada uno de nuestros corazones. Que nos enseñes ahora, Señor, sobre ti. Queremos conocerte a ti por encima de todo. Queremos pedirte, Señor, que nos hables, Señor, de tus razones para el sufrimiento. Que nos enseñes, Señor, cómo reaccionar y enfrentar los sufrimientos de la vida. Y que nos enseñes y nos ayudes a serte fieles hasta el final. En el nombre de Jesús. Amén. El que perseverare hasta el fin. ¿Qué dice la Biblia? ¿Me podéis decir lo que falta? Os lo sabéis, el que perseverare hasta el fin, ¿no? O sea, que no es solamente cuestión de creer en un momento dado y ya está la salvación hecha. El que perseverare, o sea, que como que no nos podemos descuidar, ¿verdad? No nos podemos descuidar en ningún momento. El que persevere, el que se mantenga fiel hasta el fin. Este texto y muchos otros
contradicen la doctrina de la predestinación. Pero en esta tarde lo que quiero hablar es de perseverar. Y de perseverar enfrentando el sufrimiento. Estas palabras aparecen como emociones o sentimientos, estoy hablando de miedo y dolor, causados por la llegada del pecado. Jamás Adán y Eva experimentaron el miedo y el dolor en el huerto del Edén. Jamás. ¿Miedo a qué? Si paseaban con Dios, si todo era hermoso, todo tenía un equilibrio aún infinitamente superior al de hoy en día con nuestro planeta, con nuestro universo. La perfección estaba entretejida hasta el menor detalle. Así que no había lugar al miedo, no había nada de qué temer. Pero no existía dolor por el equilibrio tan perfecto y exacto que había en ese huerto. Es más, Dios les dio a Adán y a Eva la encomienda de sojuzgar toda la naturaleza. Con la llegada del pecado aparece también el desequilibrio, aparece la lucha por la supervivencia, empieza el egoísmo, la envidia, no sé si os suenan estas palabrejas, y aparece en definitiva el sufrimiento para el ser humano. Así que me gustaría preguntar si el sufrimiento es algo que es innato en el ser humano. Creo que está de sobra, todos sabemos que todo el mundo sufre. Ahora, algunos con esto de la teología de prosperidad y distintos puntos de vista han dado a entender cómo ven a Cristo y Cristo te va a hacer feliz. Cristo te quitará tus sufrimientos. Cristo te dará trabajo. Cristo te dará un chalet. En esta tarde me gustaría descubrir, bajo la perspectiva de la Biblia, cómo debemos de enfrentar los hijos de Dios el sufrimiento. Y te voy a decir más que si en esta tarde llegamos a descubrir eso, empezaremos a conocer un poquito más en profundidad a Dios. Porque detrás del sufrimiento se encuentra la mano de Dios. Aunque no nos guste, aunque nos parezca increíble. Todos recordamos la historia de Job, ¿verdad? Recuerda las vicisitudes de nuestro amigo Job. Y él acaba diciendo, de oídas te había oído, mas ahora, ¿debido a qué? Al sufrimiento, ahora mis ojos te ven. Dios era igual de invisible en un momento que en otro, pero Él está hablando, ahora eres más real para mí. Te conozco mejor. Dice la Biblia que aún Jesucristo aprendió la obediencia por lo que sufrió. Increíble, ¿verdad? Si yo como cristiano no entiendo que el sufrimiento es algo que va a traer bendición sobre mi vida, es algo que Dios está detrás para enseñarme algo o para hacerme crecer, a donde voy a conducirme, si no soy capaz de ver a Dios detrás del sufrimiento, me voy a conducir al camino de la amargura, de la queja, de la lamentación. Y hay tanta gente en las iglesias que viven en la amargura, en la queja, en la lamentación. Hay muchas personas, seguro que tú conoces alguna, que por el hecho de que han sufrido mucho en la vida, se creen con el derecho de que todo el mundo tenga que tener atenciones con ella. Y desarrollan la autolástima. ¿Conoces a alguien que ha desarrollado la autolástima? Que le preguntas cómo estás y siempre está sufriendo.
siempre está pasando por problemas, siempre está en tribulaciones. ¿Y sabe lo que está desarrollando? Es su ego. Las personas enfermas normalmente desarrollan el ego y la autolástima mucho más que las personas sanas. Una persona enferma puede convertirse en una persona muy exigente cuando no tiene a Cristo. ¿Has escuchado? Cuando no tiene a Cristo. Y demanda y pide que se la atienda y chantajea y manipula. ¿Conoces a gente así? Porque son personas centradas en sí mismos. Dios quiere que en esta tarde tú y yo, como cristianos, no reaccionemos de esa manera cuando atravesemos el sufrimiento. Vamos al versículo 3. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y le va a dar como dos títulos. Padre de misericordias y Dios de toda consolación. La palabra misericordia significa compasión con las personas necesitadas, lastimadas o heridas. Compasión, el significado tomado de la palabra griega, significa compasión por las personas necesitadas, lastimadas o heridas. Y si hay alguien que demostró compasión, ese fue Cristo cuando bajó del cielo y vino a compartir la vida con los mortales. ¿Recuerdas a Jesucristo en alguna escena de compasión? ¿Alguien me puede decir alguna? No te preocupes si te equivocas, no pasa nada. Pero seguro no te vas a equivocar. ¿Alguna escena de compasión de Jesucristo? Vamos a soltarlo. La mujer adúltera. Cogen a la mujer en adulterio. Nunca sabremos por qué no llevaron al hombre también, que era tan adúltero como ella, pero la cogen a ella, la ponen ahí en medio y ponen a Jesús en un aprieto. Si Jesús la hubiera culpabilizado, hubieran dicho que Jesús era una persona inmisericordia. Si Jesús simplemente la hubiera absuelto, hubieran dicho, este no puede ser el Mesías de Israel. Así que Jesús no tenía muchas salidas. Pero Jesús, que siempre tenía unas en la manga, les dijo, si alguno de vosotros está libre de pecado. ¿Y qué es lo que pasó? Que todos se fueron. Una escena maravillosa donde vemos a la compasión de Jesucristo. Podríamos hablar del paralítico de Betesda, a tantos ciegos que abrió la vista, al cojo, a los endemoniados, a los que les echó los demonios. La vida de Jesucristo fue una vida de continua compasión. Allí en la colina vio Jerusalén y dijo, ¿cuántas veces he deseado cuidaros como la gallina a sus polluelos? ¿No? Dicho así, no literalmente. Vamos a ver el Salmo 103, versículo 1 al 4. Salmo 103. Dice el Salmo 103, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus maldades, el que sana todas tus dolencias. Fíjate en el versículo 4 que dice, Él es quien rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. ¿Te has fijado que la palabra misericordia va en plural? Son tantas sus misericordias. Dice la Biblia que su misericordia se renueva de día en día. La misericordia de Dios es esa capacidad de espera, esa capacidad de dar oportunidades. Y si queremos saber exactamente qué es la misericordia, te invito a que pases al versículo 10 del capítulo 103 del Salmo. Dice, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras maldades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados,
Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia. ¿Sobre quiénes? Sobre los que le temen. No para cualquiera ha engrandecido su misericordia, sino para los que le temen, para sus hijos, para sus hijas. Él no ha hecho con nosotros conforme a nuestras maldades. Amén, qué bueno. La segunda parte de ese versículo 3 de 2 de Corintios, capítulo 1, dice, nos habla de Dios de toda consolación. Aquí la palabra consolación es parakleso, del griego parakleso, y significa estar al lado de otro para ayudarlo, consolarlo, animarlo, fortalecerlo. ¿Sabes cómo se le llama al Espíritu Santo en griego? En griego la palabra es parakletos y significa consolador. La Biblia nos enseña que cuando llegamos a Cristo, el Espíritu Santo viene a nosotros, el parakletos, es decir, el que nos consuela. El Espíritu Santo tiene una función especial, además de guiarnos a toda la verdad, de consolarnos en nuestras dificultades. Jesucristo dijo que se iba, pero era mejor para nosotros porque vendría el Consolador a nuestra vida. Y yo creo que si hay algo en esta vida que necesitamos más, es tener un seguro. Por eso tienes Catalán Occidente, tienes Generali, tienes Mafre y tantas más. 1, 2, 3, responde otra. No, era otra. El seguro más importante es tener al Espíritu Santo en tu vida, porque Él es el que te puede consolar en las tribulaciones. Él quiere consolarte. Nosotros como cristianos somos llamados también a hacer esa función. Y yo te pregunto en esta tarde, ¿cuánto tiempo hace que tú no consuelas a nadie? Piénsalo. ¿Cuál fue la última persona a la que te acercaste, le echaste tu brazo por encima y le dijiste, sabes, estoy contigo en tu aflicción, en tu problema? Estoy contigo en esta falta de trabajo que tienes, en esta situación económica complicada. Estoy contigo. Yo sé, he pasado por donde tú estás pasando. Y lo animas, lo fortaleces, lo abrazas. ¿Cuánto tiempo hace que tú no has hecho esa función que es prioritaria, debería ser prioritaria en tu vida? Cuando estás atravesando una decepción amorosa, un conflicto matrimonial, o te critican, o te quedas sin trabajo, cosas que son bastante frecuentes desgraciadamente, o te rechazan, te humillan, te dan un golpe en el coche, se abren muchas puertas falsas. Tienes un abanico de opciones delante de ti. Normalmente lo primero que hacemos es frustrarnos, enfadarnos, nos airamos, empezamos a maquinar con nuestra mente soluciones, lo vamos a denunciar, le parto la cara, le digo del mal que va a morir y estoy pensando y tratando de, de solucionar con mis fuerzas. O a lo mejor me tiro simplemente a la cama y quiero dormir. O me tomo pastillas tranquilizantes. O hago uso del alcohol. O de la violencia. O de la venganza. Todas esas, hermanos y hermanas, son vías de escape que no van más que a agravar nuestra situación en el tiempo. Y en un tiempo corto. Todos son remedios falsos, pero solo un camino confiable. Muchos son los caminos que llevan a Roma, pero a Dios solamente el camino es Jesucristo. Muchas formas hay quizás de tratar para encontrar la paz, pero la paz auténtica solo la puedes encontrar a través del Espíritu Santo. Y quiero decirte que Dios está esperándonos. Cuando nos ocurren las distintas situaciones, Dios está esperándonos para fortalecernos, para infundirnos aliento y fuerzas. Él quiere consolarnos. Sin embargo, tú has tomado una puerta falsa. Te has enfadado, te has airado. Has tratado de buscar soluciones por ti mismo
y te encuentras dando palos de ciego. Te encuentras, en definitiva, perdiendo tu tiempo. Maquinas cómo salir y escoges siempre la puerta equivocada. Ayer estábamos hablando con Alejandra, la rubia, y estaba Nadia también. Y Alejandra me estaba hablando de cómo Dios está obrando en el aspecto económico en su vida, cómo ella ahora depende más de Dios y está pudiendo ver la mano de Dios en acción muchísimo más que antes, en lo económico. Y yo creo que eso es sencillamente lo que Dios está demandando de ti y de mí. Dependencia. En los momentos álgidos de ansiedad, de desespero, ¿a quién vas a recurrir? ¿Cuál va a ser la puerta que vas a abrir? Hay una clave universal y que está en la Biblia y se encuentra en Filipenses 4:6. Yo creo que todos en la iglesia conocemos ese texto, especialmente los que habéis hecho Sígueme 1. Filipenses 4:6 dicen: por nada estéis afanosos. ¿Por cuántas cosas? La lección lo pregunta, la lección del día 1. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones en toda oración y ruego con acción de gracias. Y a continuación el siguiente versículo está diciéndote, te está prometiendo algo que solo podrás experimentar cuando abres la puerta correcta, que es la puerta del Espíritu Santo, la puerta divina. Y es que la paz de Dios, ¿el qué? Y la paz de Dios, no, fuerte, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Los guardará. Te dará la paz. La paz que necesitas en los momentos de angustia, en los momentos donde te encuentras sin salida, en los momentos donde te encuentras afanado, donde te encuentras debilitado. Él quiere darte su paz. Y la pregunta en esta noche del millón, ¿qué es la paz? ¿Cómo podríamos definir lo que es la paz? Yo definiría la paz como el estado emocional donde el alma se encuentra en aguas tranquilas, de reposo, donde nada se turba, donde parece que hay esa calma chicha, que no se mueve el agua. Eso podría ser la paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, porque es incomprensible que en medio del desastre de haber perdido un ser querido, tú puedas sentir paz en tu alma. Sobrepasa todo entendimiento, porque en medio de las circunstancias más adversas y más dolorosas, tú puedes tener paz, y paz que dura más que las pilas Duracell, muchísimo más. El Salmo 23, vamos a recordar este hermoso salmo. Dice: el Señor es mí, nada que, en lugares de delicados pastos, ¿qué hace? Me hace descansar, junto a aguas de reposo me pastorea, conforta mi alma, me guía por sendas de justicia, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Aleluya, porque tú estarás conmigo. Aleluya. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Me pueden quitar la vida física, me pueden sacar los ojos, cortarme la lengua, abrirme en canal como un cerdito, pero no podrán dañar mi alma. Romanos 8:28, ¿cuántas veces decimos este texto los cristianos? Y parece como que cada vez que nos encontramos en esa cúspide donde uno cree que va a ser insalvable, que no va a poder conservar la vida, que no va a poder superar esa situación, ¿cuántas veces, sin embargo, nos olvidamos de este texto? O por lo menos no lo ponemos en práctica. Y dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas
tu tribulación, el que te hayas quedado sin trabajo, la muerte de un familiar, te va a conducir para tu crecimiento. Lo dice su palabra. Así que lejos de desviarme de mi fe en Jesucristo, las turbulencias de la vida me van a afianzar en la roca que es Cristo, en esa roca inamovible, en esa roca que me trae confianza, esperanza y seguridad de vida eterna. ¿Cómo debemos de reaccionar los cristianos ante el sufrimiento, las decepciones, las frustraciones? ¿Algunos tienen esto? La enfermedad o el dolor. Hermanos y hermanas, ya no podemos reaccionar como cuando no conocíamos al Señor. En la televisión, que no viene a ser como la proyección de nuestra sociedad, se nos muestran continuos ejemplos de tomar puertas falsas. Ya lo he dicho antes. Alcohol, en cualquier serie televisiva hay alcohol, pastillas, venganza, drogas, depresión. Pero sin embargo nosotros no podemos ser como los que nos rodean. ¿Y sabes por qué? Porque ahora tú y yo tenemos al Padre de consolación. Él es el Padre de consolación. Él está esperándonos. Pero sabes, el problema es que muchos cristianos cuando sufrimos no buscamos a Dios. Mira lo que dice el segundo de Crónicas, el segundo libro de las Crónicas de los Reyes de Israel. Capítulo 15 y versículo 4. Dice así: reunió también David a los hijos de Aarón. Disculpar, me he ido a primero de Crónicas. 15:4 del segundo libro de Crónicas. Pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová, Dios de Israel, y lo buscaron, ¿qué pasó? Ellos lo hallaron. ¿Sabes que muchas de las tribulaciones Dios las ha previsto? Escucha así, Dios las ha previsto para que tú y yo busquemos a Dios. Así que si a lo mejor estás pasando por alguna tribulación, es porque Dios quiere que lo descubras de una manera nueva. Me da igual que lleves 20 años en el Señor. Todos necesitamos descubrir a Dios cada día. Nehemías 9:27, un poquito más adelante, dice así: entonces los entregaste en manos de sus enemigos, los cuales los afligieron, pero en el tiempo de su tribulación clamaron a ti, y tú desde los cielos les oíste. ¿Qué vas a hacer con la próxima tribulación que te va a venir? Si no aprendes de esta, no te preocupes, vas a tener otra y otra. Yo creo que algunos somos imanes de tribulaciones. ¿Sabe por qué? Porque Dios quiere que empecemos a aprender lo que es dependencia. La dependencia es lo contrario de la autosuficiencia. Dios sabe que eres muy inteligente, que estás muy capacitado, pero Dios quiere que aprendas una lección que cambiará el curso de tu vida, y es la dependencia a Dios. Seguro que has oído algunas personas que viven en la autolástima y que dicen nadie me quiere, o que dicen soy tan infeliz, tanto tiempo viudo, viuda, mi padre fue un drogadicto, mi madre fue lo que sea, pobre de mí, qué mal me ha tratado la vida, nunca saldré de esta. Y comenzamos a ahondar en ese camino donde retroalimentamos nuestro ego y cada vez nos volvemos más egoístas. Un cáncer del cristiano, el egoísmo. Y empezamos a exigirle a los demás y a sacarle fallos. Muchas veces la crítica está originada por un sentimiento de autolástima. Uno trata de proyectar en los demás nuestras necesidades, pero quiero decirte una cosa así: si mañana tú te sientes triste, yo te voy a pedir que leas libros sobre los campos de concentración.
y sabrás lo que es sufrir. O que te vayas a la India y te vayas a la luz roja, allí en Mumbai, y verás a la gente sufriendo, tirada en la calle, muriéndose. O te puedes ir al África y ver a los niños gimiendo de dolor, apenas se les oye ya el gemido, porque no tienen fuerzas para llorar. Eso es dolor. Y lo tuyo quizás sean tonterías. Si quieres saber de sufrimiento, si quieres entender realmente lo que es sufrir, tenemos a una persona por excelencia. Podemos mirar a Cristo. Dice Isaías 53, desechado entre los hombres. ¿Hay alguien que se haya sentido rechazado? Jesús te entiende. Él fue rechazado de los hombres. ¿Varón de qué? ¿Cuántos títulos tiene Dios? Príncipe de paz, la roca eterna, nuestra fortaleza, nuestro consejero, Padre eterno, príncipe de paz. Podríamos decir infinidad de nombres. Pero qué pocas veces se le nombra a Jesús como varón de dolores. Varón de dolores. Si quieres ver sufrimiento, podemos ver a Jesucristo con la boca seca. Y enseguida fue un soldado y le llevó Coca-Cola. Bueno, lo que tenían en aquel entonces, hiel y un poquito de vinagre. Y te imaginas a Jesucristo diciendo, Padre, por favor, mira lo que me están haciendo, pobre de mí. En medio de sus sufrimientos, en medio del momento más álgido del dolor, Él dijo, Padre, perdónalos. Muchas gracias, Marta. Porque no saben lo que hacen. Jesús nunca perdió el consuelo del Padre. Nunca. Aunque el Padre lo abandonó. El Salmo 22.1 dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y esas fueron las palabras de Jesús allí en la cruz. ¿Y sabes por qué? Porque el Padre literalmente lo abandonó allí en la cruz. Porque Jesucristo estaba siendo cargado con tus pecados y con mis pecados. La santidad de Dios no podía siquiera mirar a Jesucristo. Y fue abandonado para ampararte a ti y a mí. El Padre lo dejó solo. Así que si tú alguna vez en la vida has sentido soledad, ¿has sentido soledad alguna vez? ¿Te has sentido solito, perdidito, tristón y has dicho nadie me comprende? Jesús lo experimentó, Jesús te entiende a ti en esta noche. Jesús te entiende. En medio de tu soledad, Jesús sabe lo que es la soledad. Por eso solo Él puede consolarte de una forma efectiva y puede darte la paz. El versículo 4 dice que nos consuela ¿en cuántas tribulaciones? El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. En todas. Quiero decirte en esta noche, todos los que estáis pasando por tribulaciones, que no existe ningún problema que tú estés atravesando con tus hijos, o con tu esposa, con tu marido, o con relación a tu trabajo, o quizás un accidente que hayas podido tener, o alguna pérdida familiar, o en tus finanzas, o en tu casa, que se te haya quemado la casa. No hay nada, ningún problema que tú estés atravesando que Dios no quiera consolarte, que Dios no quiera traerte fuerzas, darte fuerzas y ánimo. La cuestión es si tú estás dispuesto a buscarle en medio de la tribulación. Si serás capaz en esa vorágine de dolor, sufrimiento,
de acordarte que Dios está por encima y que quiere levantarte y fortalecerte. De repente tenemos un accidente de tráfico, no sé quiénes habéis tenido algún accidentillo. ¿Y cuál es nuestra reacción? ¿Se te escapa alguna palabra fea? Después le pides perdón a Dios y ya está, que Él todo lo perdona. O a lo mejor tuviste un desencuentro con tu vecino, que te pone la música alta, y además posiblemente pensaste, vaya idiota, y por eso ya eres culpable de juicio delante de Dios. O tuviste un conflicto con un compañero de trabajo y ahí está en juego el pan de tus hijos, que se suele decir. O tuviste un desencuentro con tu jefe, no sé, y empiezas a despotricar, a chillar, a insultar, te malhumoras. Hiciste de todo menos encontrar en todo el día 10 minutos para buscar a Dios. Pudiste haber encontrado cualquier baño público, que no son recomendables normalmente, pero ni siquiera cuando llegaste a casa encontraste tu baño o tu habitación secreta o tu cuarto, yo qué sé qué, para encomendarle al Señor tu causa. Primera de Pedro 4:19 dice: los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas, no despotriquen, al fiel Creador y hagan el bien. No solamente lo encomiendes y después tú permítete el lujo de estar en la carne, que decimos a veces, que es una expresión un tanto extraña, bíblicamente hablando. Nos ponemos en la carne y parece como que eso es la excusa de hacer casi cualquier cosa. En el versículo 4 también nos dice que nos consuela en todas nuestras tribulaciones, pero con una razón de ser. Dice, para que podamos también consolar a los que están en cualquier tribulación. ¿Sabes por qué eres consolado? ¿Crees que es solo para que tú sientas paz, para que te encuentres a gustito, para que digas qué guay que estoy? No, es para que tú puedas consolar cuando llegues a la iglesia y veas a una persona atribulada, la veas seria, triste, meditabunda, que puedas acercarte y decirle, yo te entiendo, yo sé por lo que estás pasando. En mí tienes un amigo, un hermano. Puedes confiar en mí, puedo orar por ti. ¿Cuánto tiempo hace que no oras por nadie de la iglesia? Que cuando vienes a la iglesia vienes pensando en 1000 cosas menos en a quién consolar. Pero después, cuando tú estés en tribulación, esperarás que Dios te consuele. Hay un principio de Génesis Apocalipsis, y es que el hijo y la hija de Dios deben de compartir todo. Bueno, con alguna excepción. Decía uno que la mujer, el coche y la pluma. Aleluya. La paz que Dios te da es para que tú la transmitas a los demás. No es para que tú te la quedes. No es para que te sientas bien. Dice Romanos 14:7, y nadie vive para sí. Así que lo que recibes del Señor, dalo. Que alguien no vino, que tu mujer no pudo venir al culto, cuéntale lo que has aprendido, lo que Dios te ha hablado. Si has hecho un curso, cuenta a alguien lo que estás recibiendo. A tu esposa, a tu marido, a tus hijos, a tu vecino, hasta donde puedas contarle. Dios nos consuela para consolar a otros. Yo me pregunto en esta tarde, ¿a quién va a consolar Dios? O mejor dicho, ¿cómo va a consolar Dios a alguien de tu instituto? ¿Cómo va a consolar Dios a alguien de tu trabajo? ¿No crees que Dios quiere usarte a ti? ¿Que tú eres la persona que debe de consolar? ¿Que tú eres la voz, las manos y los pies de Dios en ese momento, para ese lugar? Que para eso, como dice el libro de la reina Esther, para eso ha sido puesto. Versículo 5. Así como abundan en nosotros las aflicciones de Cristo,
así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. ¿Sabe lo que está queriendo decir aquí? Nos está diciendo que el sufrimiento es proporcional con nuestra consolación. ¿Estás sufriendo mucho? Vas a ser consolado mucho. Ya tienes un motivo de darle gracias a Dios por el sufrimiento. Porque igual que sufres, vas a ser consolado por Dios. Dios es un Dios de equilibrio. El átomo con sus electrones, protones, neutrones, el aire con esas proporciones perfectas, los movimientos de rotación, de traslación, todo el universo está sometido a un equilibrio perfecto de Dios. Y el mismo equilibrio es el que Él establece en esa proporción de sufrimiento y consolación. El versículo 8 dice: hermanos, no quiero que ignoréis acerca de la tribulación que nos sobrevino en Asia. Parece ser que la situación que está narrando o que está tratando de transmitir a los hermanos de la iglesia de Corinto era el naufragio que vemos descrito en Hechos de los Apóstoles capítulo 27. Y fíjate lo que dice, es como que Pablo les está diciendo: no quiero que penséis que vosotros sois los únicos sufridores, yo también sufro. Y dice: hermano, no queremos que ignoréis acerca de la tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados. En mi traducción dice en gran manera, en tu traducción dice en sobremanera. Está hablando de un sufrimiento, está hablando de una tribulación majestuosa, inaguantable, insufrible. Y dice, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Y yo te pregunto en esta noche, ¿cuántos de vosotros habéis sufrido hasta el punto que pensabais que ibais a morir? No levantéis la mano. ¿Cuántos de vosotros habéis sufrido como sufrió Pablo? Esos latigazos de los romanos. ¿Quiénes de vosotros habéis sufrido situaciones como la que aquí concretamente está describiendo de este naufragio? Y dice el versículo 9, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. Sentencia de muerte. ¿Para qué? Para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. ¿Cuál es la razón por la que Dios nos lleva a arrinconarnos, como lo hizo con el pueblo de Israel cuando salieron de Egipto, que hemos leído antes? ¿Por qué Dios nos lleva a veces a situaciones extremas en la vida? Lo dice muy claro. Para que no confiáramos en ¿quién? Para que no confiáramos en nuestro padre, para que no confiáramos en nuestro dinero, para que no confiáramos en nuestros amigos, para que no confiáramos en el poder, en la autoridad, para que no confiáramos en nuestra inteligencia, en nuestra razón, para que nuestra confianza esté depositada únicamente en Dios que resucita a los muertos. ¿Sabes lo que les pasó al pueblo de Israel? Lo hemos leído antes. Ellos, cuando alzaron los ojos, por un lado vieron al pueblo egipcio correteando detrás de ellos, y al otro lado vieron el Mar Rojo, y estaban en medio de un desierto. No había más salida, no habían opciones, no había absolutamente ninguna posibilidad de éxito de salir vivos de la quema. Cuando ellos vieron la situación, ¿sabéis dónde pusieron sus ojos? En el líder espiritual, en Moisés. Y le dijeron: tú tienes la culpa de nuestra mala suerte. ¿Por qué nos sacaste de Egipto? Allí podríamos haber sido enterrados y no enterrados aquí en el desierto. Nos hubiera ido mucho mejor si hubiéramos seguido sirviendo a los egipcios que morir aquí, en este lugar.
El pueblo de Israel perdió la visión, la estabilidad mental y se arrojaron a tumba abierta en el temor y en el dolor. Pero Dios le dio 3 órdenes y quiero terminar en esta noche con las 3 órdenes que Dios le dio a Moisés. Número 1, y es así como tenemos que enfrentar el sufrimiento los cristianos. Número 1 dice Dios, no tengáis ¿qué? Miedo. Número 2, estad firmes. Y número 3, ved la salvación de Jehová. La primera cosa que Dios nos pide que hagamos cuando llegamos a situaciones donde parece que no tenemos escapatoria es no tener miedo. El miedo es el arma más efectiva del diablo, de Satanás. El temor nos congela, nos paraliza y nos impide actuar y vivir en los propósitos de Dios. Escucha, y vivir en los propósitos de Dios. Y Satanás lo sabe. Satanás quiere infundirte temor, miedo, duda a tu vida. No dejes nunca que las circunstancias te infundan el miedo. Salmo 46, del 1 al 3, lo hemos leído antes, ahora sí que quiero repetirlo. Dice el Salmo 46. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. ¿Quién es nuestro pronto auxilio? Dios. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. No temeremos. Salmo 62. En Dios solamente descansa mi alma, de Él viene mi salvación. Solamente Él es mi roca y mi salvación. En Dios solamente reposa mi alma, porque de Él viene mi esperanza. No dejes que el miedo llegue a tu vida. En segundo lugar, firmes. Firmes nos dice Dios que estemos. ¿Firmes en qué? ¿En quién? Anclados en la roca eterna, anclados en Jesucristo, porque Él es nuestro pronto auxilio, nuestra roca fuerte, Él es nuestro pastor, nuestro refugio. El Salmo 27 dice, aunque un ejército acampe contra mí, ¿qué? No temeré, no temeré. Siempre recuerda de quién eres hijo tú. En mi caso no me estoy refiriendo a José García, sino al Rey de Reyes. Soy hijo del Rey. ¿Eres tú un hijo, una hija del Rey de Reyes? No olvides jamás que si Él dio su vida por ti, ¿acaso no te dará todas las cosas? ¿No te dará su pronto auxilio? En tercer lugar, abre tus ojos y mira el milagro de Dios. Abre tus ojos en medio del sufrimiento, de la tribulación, y mira lo que Dios quiere hacer en tu vida. Y empieza ya a disfrutar de su obra. En Jeremías capítulo 33 se nos relata la historia del alfarero. Y vemos a un alfarero que se le estropea lo que tenía entre las manos y vuelve a hacer otra obra. Y acaba diciendo, ¿acaso no podré yo hacer con vosotros, oh casa de Israel, lo mismo? Abre tus ojos y deja que Dios obre en tu vida en medio del sufrimiento. ¿Por qué te ha llevado Dios hasta la situación que estás viviendo? No sé cuál es tu problema, la situación que te acucia, pero ¿por qué Dios estará haciéndote vivir quizás en la escasez económica? ¿Por qué Dios te está haciendo vivir en cierta soledad? ¿Por qué Dios te está haciendo vivir en esa opresión laboral? ¿Por qué? Muy sencillo, para que no confiemos en nosotros mismos y para que pongamos nuestra mirada en Dios y busquemos en Él nuestro único auxilio. Vamos a orar y nos despedimos. Señor,
En esta tarde queremos darte las gracias por recordarnos quién eres tú o por comenzar a entender, Señor, oh Dios, al menos por qué sufrimos. Muchas gracias, Señor, porque sabemos que detrás del sufrimiento tú tienes muchas razones. Muchas gracias, oh Dios, porque el sufrimiento purifica el corazón, porque el sufrimiento revela, Señor, lo que hay dentro de nosotros, como reveló el corazón de tu pueblo entre los egipcios y el Mar Rojo, y cómo lo reveló a través de las distintas situaciones que vivieron en el desierto. Muchas gracias, Señor, porque los sufrimientos van a purificarnos, van a hacernos crecer. Muchas gracias, Señor, porque el sufrimiento quiere traer dependencia de ti, Señor. Queremos depender de ti. Queremos pedirte, Señor, que nos ayudes, Señor, a confiar en ti, a poner nuestra esperanza en ti. Oh Dios, gracias porque sabemos que tú eres nuestro pronto auxilio en la tribulación. Oh Dios, porque no tenemos nada que temer. Porque nada nos separará de tu amor, Señor. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni principados, ni potestades. Nada en absoluto puede separarnos de tu amor. Muchas gracias, Señor, por amarnos. Y muchas gracias, Señor, por tus designios. Aunque a veces duros, difíciles, complicados. Pero queremos apostar por ti, Señor. Queremos poner toda nuestra esperanza en ti, Señor. En el nombre maravilloso